Los institutos de investigaciones, o sea, en técnica legislativa tenemos que hacer 4 estudios fundamentales. Esos 4 estudios fundamentales los tiene que hacer quien realice, quien se ponga a redactar una iniciativa, sea en sede municipal, o sea en sede estatal, o sea en sede federal. Estos cuatro pasos los tenemos que hacer, o sea, es de ley. Primer paso, se llama congruencia constitucional. El primer poder del Estado es el poder legislativo. El fortalecimiento del legislativo es el fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué el primer poder del Estado es el legislativo? Lo observarán ustedes en las constituciones. Las primeras constituciones que tienen su parte orgánica, verán que la Constitución mexicana de 1857, la Constitución de 1824, la PEPA de 1812 y la de 1917 inician los poderes con el poder legislativo. Sigue el ejecutivo y luego el judicial. Unos datos esenciales para que nosotros logremos comentar esto. Es una línea discursiva muy clara. El legislativo dice qué se debe hacer. El ejecutivo lo tiene que hacer y el judicial revisa que se haga. Por eso es la línea discursiva. No sé si ustedes recordarán que, por ejemplo, hace muchos años, no tantos, pues muchos de nosotros lo vimos, el presidente de la República acudía al Congreso y decía las siguientes palabras: vengo ante esta soberanía a rendir informe de mi administración. O sea, se le rinde informe al jefe, se le rinde un informe a la persona que está por un lado superior. Y entonces, en este supuesto, el superior era quien detenta la soberanía. Voy a dar elementos muy prácticos porque es muy importante. Esta soberanía, soberano, de acuerdo a John Austin, tiene que ver con unas notas esenciales. Primero, es soberano quien habitualmente no obedece a nadie y quien habitualmente es obedecido por todos. Cuando nosotros decimos a un niño, haz tu soberana voluntad, lo que queremos decir es que tú no te mandas solo, o sea, el que te manda es el Congreso. Esto no lo debemos perder de vista por lo siguiente. En nuestro país el sistema político, a partir de la Constitución de 1917, es decir, de Venustiano Carranza, fue un sistema presidencialista, es decir, centrado en el presidente. Sin embargo, en una democracia más o menos sana, el poder debe estar centrado en el legislativo, que es el primer poder del Estado. Así aparece en las constituciones. En la de Yucatán, en la de Michoacán, en la de San Luis Potosí, en la de todos los lugares, aparece primero el poder legislativo. Dicho esto, el legislativo realiza 3 funciones principales. 3 funciones. Esas 3 funciones son, primero, una función legiferante. Hace las leyes, las normas. Hace las leyes, es la primera función. La segunda función es una función fiscalizadora. Fiscaliza las cuentas públicas. ¿Eso qué quiere decir? Voy a ponerlo en perspectiva muy clara. Es el poder legislativo el que hace una ley de presupuesto, de egresos y de ingresos. Es decir, es el poder legislativo quien decide qué impuestos se van a cobrar y en qué se va a gastar. Por lo tanto, tiene que revisar, es un principio de contabilidad elemental. Es decir, la persona que lleva la administración, quien provee el dinero, digo, eso lo sabemos. Tenemos una persona que nos ayuda en la casa. A esa persona que nos ayuda en la casa le proporcionamos el dinero y luego tiene que dar informe de en qué se gastó. Por lo tanto, esa es la función fiscalizadora. Quiero señalar a ustedes una cuestión que es muy importante y es una cuestión técnica. Las auditorías no solamente se pueden basar en el dinero, o sea, las auditorías también se basan en la eficacia administrativa. Es decir, yo no solamente tengo derecho a revisarte el dinero, sino saber si esa aplicación del dinero en una estructura que tú hiciste es administrativamente eficaz o no, y también puede haber ahí observaciones, ¿me explico? Porque estamos nomás acostumbrados a la circunstancia de, a ver, te entregué 100 pesos, dame la cuenta de 100 pesos y hasta ahí. No. También puedo revisar la circunstancia de ver si la actuación administrativa, o sea, puede producir una irregularidad administrativa. Tercera función.
La tercera función de los congresos es una función de control. ¿Cuándo se ejerce la función de control? El Poder Legislativo de Michoacán y los poderes legislativos en general, el Poder Legislativo Federal, deben nombrar funcionarios para la gobernanza, para la gobernabilidad. En Michoacán, en época reciente, yo creo que una buena parte de nuestro auditorio ahorita es michoacano, recordarán que el Congreso del Estado de Michoacán tuvo que nombrar gobernadores. Me parece que nombró a Salvador Jara Guerrero, nombró ha nombrado varios, ¿no? Entonces, a Jesús Reina lo nombra el Congreso, y el Congreso nombra regidores, y el Congreso nombra presidentes municipales. Es decir, cuando el Congreso nombra, evidentemente no se trata de una cuestión electoral, pero está ejerciendo la función de control. Entonces, los parlamentos, los congresos hacen tres funciones. Primera función, una función legiferante, hacer las leyes. Segunda función, una función fiscalizadora, revisar las cuentas públicas y su administración. Y tercera función, la función de control, para lograr una gobernabilidad. Si en el caso, lo dice la Constitución General de la República, falta el presidente de la República, la Constitución establece que el que lleva a mano de todo el procedimiento decisorio sobre la base de quién va a sustituir al presidente, lo lleva el Congreso. Es decir, es el centro del Congreso. Por eso es importante tener un Congreso informado, o sea, un Congreso que sepa qué hacer, para que no se den tumbos. ¿Está claro? Hasta aquí. Segunda parte. Vamos a concentrarnos en la función legiferante. Hacer leyes. Hacer leyes. Dije que esta charla iba a ser muy técnica y la voy a hacer técnica, perdón, pero eso es lo que tenemos que hacer. Una cosa es un decreto y otra cosa es una ley. El decreto es un vaso. La ley es lo que trae el vaso. O sea, el decreto es un instrumento. Se decreta tal cosa. Y entonces el presidente municipal de X lugar puede hacer un decreto. Decreta tal cosa. El Congreso hace decretos. Dice la Constitución de todos. Las estatales y la federal dicen: toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Esa es una norma que viene de la Constitución de 1824, o sea, muy antigua. Ok, pero no debemos confundir decreto con ley. El Congreso X hizo 10 decretos en el año. Para llevar un orden del decreto, entonces se enumeran decreto 1, decreto 2, decreto 3, decreto 4, decreto 5, hasta el 10. Cuando se va a abrogar una ley o derogar, o sea, quitar la ley, no se puede derogar el decreto, sino se deroga el contenido. Voy a hacer ejemplos como muy básicos. A mí me sirven una copa de vino, de un vino, digamos, Shiraz, ¿no? Mi copita, traigo mi vino Shiraz. Fíjate que no me gustó el Shiraz, quiero un Carmener. Pues me cambias el vino, ¿no? Y me lo traes en esa misma copa, ¿me explico? Entonces, la copa es el decreto y el contenido es la ley. Ya no quise esta, la cambio. ¿Queda claro? ¿Por qué no se puede derogar un decreto? Porque el decreto tiene numeración. Por ejemplo, del año legislativo es el 1, el 2, el 3, el 4. Yo no puedo derogar el decreto 4, porque entonces estaríamos en la historia legislativa. Oiga, tenemos el decreto 1, 2, 5. Y el 4, ese ya lo perdimos, ya lo quemamos. No lo quemó, joven. Eso es una parte de la historia legislativa de lo que ocurrió. ¿Sí me explico? Entonces, se deroga el contenido. No, pero no se deroga el decreto. Estas cuestiones de lenguaje legislativo son bien importantes. Bien, continuamos. Decreto, ley. Son cosas distintas. Bien. Ahora bien, para los ayuntamientos y los congresos, básicamente es lo mismo. Los institutos de investigaciones, o sea, en técnica legislativa tenemos que hacer 4 estudios fundamentales.
Esos 4 estudios fundamentales los tiene que hacer quien se ponga a redactar una iniciativa, sea en sede municipal, o sea en sede estatal, o sea en sede federal. Estos cuatro pasos los tenemos que hacer, o sea, es de ley. Primer paso, se llama congruencia constitucional. Es el estudio de congruencia constitucional. Voy a proponer algo. O sea, yo soy asesor y mi asesorado quiere que le haga una ley, no sé, para las mujeres, quiere que le haga una ley de un delito, quiere que le haga una ley para cosa política, electoral, bla. Lo primero que yo tengo que hacer es hacerle el estudio de congruencia constitucional. ¿Qué incluye? ¿Por qué se llama congruencia constitucional? Ojo, no se llama constitucionalidad o inconstitucionalidad. Eso no se llama así. Se llama estudio de congruencia constitucional porque ninguna persona puede saber, ningún abogado, ninguno, ni el más diestro, puede saber si algo la Corte lo va a declarar constitucional o inconstitucional. Eso no se puede saber. Entonces, lo que sí se puede saber es que alguien me pregunte a José Becerril mi opinión. Oiga, ¿esto será constitucional o inconstitucional? Doy mi opinión. Y esa opinión puede estar enfrentada a otra opinión que diga, mire usted, en mi concepto, esto sí es constitucional, ¿no? Son cuestiones así. Entonces, es una cuestión de cálculo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? El discurso jurídico tiene varias fases, varios modos. Lo jurídico tiene que ver con la siguiente dicotomía. ¿Es válido o inválido? Voy a poner un ejemplo de Michoacán, que es la ley que más conozco. Si a mí me preguntan sobre la circunstancia de si el aborto en Michoacán, o sea, la penalización del aborto en Michoacán, ¿es válida o inválida? Yo tengo que contestar que la pena en Michoacán jurídicamente es válida. ¿Por qué es válida? Porque está en el Código Penal castigada. Hasta ahí. Otro aspecto de la ley es la circunstancia de decir si esa es justa o injusta. Ese es otro aspecto. Ese es el aspecto filosófico. El primero fue el aspecto jurídico. El aspecto filosófico resuelve la dicotomía. ¿Esta ley es justa o esta ley es injusta? Es una cosa distinta. Pero de que es válida, es válida. Tercer aspecto. El tercer aspecto del discurso jurídico es si la norma es eficaz o ineficaz. Este es el aspecto sociológico. Es decir, el aspecto sociológico tiene que ver con que la ley sí se utilice o que no se utilice. Voy a regresar al ejemplo del aborto. El aborto, si se pregunta por cuántos casos de aborto han encarcelado mujeres en Michoacán, y veremos que ninguno. Es decir, si es una ley válida, no me voy a meter en la cuestión de si es justa o injusta, pero la circunstancia es cuántas mujeres se han metido y veremos que es altamente ineficaz. O sea que no ha servido a sus propósitos. Ese es, digamos, en el análisis de estas tres, digamos, cuestiones. En la cuestión de congruencia constitucional. Siguiente cuestión dentro de la congruencia constitucional. La Constitución es un documento político. Político. ¿De dónde sacaron la idea de que la Constitución mexicana se llame Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? De la PEPA. Así le llamamos los que hemos cultivado la historia a la Constitución de 1812. Se llama Constitución Política de la Monarquía Española. Política. A ver, es un documento político. Y lo político es, la política es una disciplina de la filosofía. Y por lo tanto no obedece al silogismo jurídico. En eso se equivocan inclusive muchos abogados que dicen, la Corte se ha vuelto loca. Muy bien. Ahora, es un documento político. La Constitución es, así se llama, es político. Te lo dice su nombre, es político. Y entonces, en la reforma que se dio en 1900,
93, 94, cuando se cambió de 26 ministros a 11, que es nuestra corte hoy. Antes había 5 salas y el presidente, 25 ministros más un presidente. En 93 se cambió de 26 ministros a 11 ministros actuales. Y entonces ahora tiene la corte 2 salas y un presidente. Primera sala, 5 ministros. Segunda sala, 5 ministros. Antes, se acordarán algunos, las salas tenían nombres. La primera era penal, la segunda civil, la tercera administrativa, la cuarta laboral y la quinta auxiliar. Esas eran las 5 salas de la corte. Ya eso desapareció, se acabó. Ok, pero el documento sobre el cual se va a hacer la interpretación es un documento político. Y entonces, ¿qué fue lo que motivó que se cambiara la corte? Lo dice en la exposición de motivos. La corte se motivó porque había que crear un tribunal constitucional al modo del tribunal constitucional alemán. Y entonces tomamos el modelo del tribunal constitucional alemán y entonces lo trajimos y quisimos hacer un tribunal constitucional. Entonces nuestra corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tribunal constitucional. Síganme en el argumento. Si es un tribunal constitucional y lo que interpreta de acuerdo a la Constitución es un documento político, sus decisiones no van a ser jurídicas, sus decisiones van a ser políticas. Tienen que ver con la razón de Estado, con la razón de lo que le conviene a la mayoría. Voy a dar ejemplos. Entre las materias que yo, he enseñado, está la materia fiscal, ¿no? Fiscal. Muy bien. Entonces, hace algunos años, cuando apareció un impuesto que se llamaba el IETU, el impuesto a tasa única, era un impuesto que tenía la misma función que el ISR, el impuesto sobre la renta. Y dice la teoría fiscal que no puede haber un impuesto que tenga los dos mismos sentidos. Un impuesto se constituye por los siguientes elementos: sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y tiempo de pago. En este caso, el ISR y el IETU tenían el mismo objeto, la renta, el ingreso. Entonces, se enderezaron 47,000 amparos. Unos muy bien redactados, otros redactados changamente. Así, había de chile dulce, de chile, mole y pozole, de todo. Y entonces, ¿qué decían? Bueno, el principio jurídico era jurídico. No puede haber 2 impuestos sobre un mismo objeto. Es como si te cobraran 2 veces por algo, pues. No puede haberlo. Están cobrando 2 veces por un impuesto. Y la Corte contestó, en los 47,000 amparos, 47,000, creó tribunales. Porque llegó hasta la Corte. Que no. Que ninguno de esos tenía razón, que sí estaba muy bien argumentado, que qué bonitos estaban algunos, que algunos los habían presentado en un papel muy bonito, con flores, pero que no tenía la razón ninguno. ¿Por qué? Pues porque si les concedemos la razón para que no se cobren impuestos, el Estado no puede funcionar. ¿Sí queda bien claro? Entonces, la decisión, como muchas, fue política. Por esta razón. La Corte trabaja con conceptos políticos. Es un tribunal constitucional que interpreta un documento político. Quien no lo entienda así está perdido en la interpretación constitucional. ¿Sí queda claro? No puede ser jurídico. Porque lo jurídico, su razonamiento, es el silogismo. Es el silogismo. Kant no lo decía, pero además Kelsen, Hans Kelsen. Si es A, debe ser B, o sea, es el silogismo. Los abogados trabajamos en sentencias, etcétera, con el silogismo. Por esa razón, cuando se presenta una iniciativa, cuando la vamos a diseñar, cuando vamos a dar la idea, cuando el legislador nos dice, oye, bueno, en el caso, yo estoy más acostumbrado a estar del lado de los asesores, cuando nos dice, hay que proponer tal cosa, muy bien, lo primero es pensar en la congruencia constitucional, ¿no? O sea, pensar
si esa congruencia constitucional, o sea, ¿qué cálculo le puedo dar, no? O sea, ¿qué tanto porcentaje de probabilidad tengo de que sea declarada inconstitucional a través del juicio de amparo indirecto contra leyes, o bien por una controversia constitucional o por un acto de inconstitucionalidad? O sea, no sé, te tendré que decir, bla, 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 etcétera. Y doy mi opinión. Dentro de esto, no hemos cambiado. Dentro de este mismo punto de congruencia constitucional, tengo que ver el principio de reserva de ley. ¿Y qué es la reserva de ley? ¿En qué puedo legislar y en qué no puedo legislar? Los congresos, el Congreso de Michoacán no puede legislar ninguna cosa en materia de procedimiento penal. Ni el Congreso de Michoacán, ni el de San Luis Potosí, ni el de Yucatán, ninguno. No puedo legislar sobre eso. ¿Por qué? Porque el artículo 73 abre un corchetito. Nada más para que se enteren y por cultura jurídica. El artículo más modificado en México de la Constitución es el 73. ¿De qué nos habla el artículo 73? De las funciones del Congreso. ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer? Entonces, cada vez que se modifique el artículo 73, se le está pegando al federalismo. Lo repito, se le está pegando al federalismo, porque cada vez tienen menos margen de maniobra los congresos y los municipios. Ojo con las reformas al artículo 73. Cada vez que el artículo 73 dice, esto va a ser mío, ese se lo quitaron a los estados y a los municipios. Esto es bien importante, ¿no? Bueno, esto es por cultura así. Es el más modificado. Pueden ustedes ver la historia de las modificaciones. Muy interesante ver las modificaciones de la Constitución. La reserva de ley quiere decir en qué sí puedo legislar. Ejemplo, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, nos habla que todo impuesto debe estar en una ley. Por eso, los congresos de los estados son las que aprueban las leyes de ingresos y de egresos de los municipios. Se mandan y así las aprueban. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si un municipio se le ocurre legislar en el cabildo, un impuesto, un ingreso? Por ejemplo, lo del agua, por ejemplo, lo del borrachazo. ¿Qué es el borrachazo? Es decir, mira, en la ley de ingresos dice que yo tengo que cobrar por el borrachazo 50 pesos, pero ya estoy harto de todos los borrachos del pueblo, les voy a cobrar por cada vez que los detengamos en la calle haciendo cosas que no, 1,500 pesos. Van a tomar ese acuerdo en el cabildo. No pueden. Es decir, es inconstitucional. Pero además otra cosa, es un delito, y ese delito se llama concusión. Y quiero recordarles, los funcionarios municipales no tienen fuero. El delito se llama concusión. Eso se llama reserva de ley. ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer?